Muy buenos días. Estamos de nuevo aquí en Cambio, en el programa Cambio en el Debate, con la agradable compañía del contador José Luis Becerril. Y vamos a hacer varios comentarios con la advertencia a nuestro auditorio de que no somos entrevistadores. Es decir, esta es una mesa de intercambio de opiniones en donde consideramos que hay que analizar algunos aspectos importantes en el país que están sucediéndose en forma rutinaria y que traen consecuencias, algunas positivas, pero muchas de ellas negativas por el comportamiento de los principales actores políticos que hay en el país. Es decir, nosotros no somos entrevistadores, es una mesa de diálogo en donde cada quien expone su punto de vista sobre una materia en lo particular. Y esta mañana no podemos dejar de hacer comentarios, de analizar qué ha pasado con relación al caso de la francesa involucrada en el crimen organizado, bueno, supuestamente involucrada en el crimen organizado, y que hoy en día, Toño, tenemos un personaje que poco va a faltar para que aparezca ya en grandes espectaculares y en películas basadas en una historia que es parte del género negro de las películas, ¿no? Es decir, de la novela negra, de la novela de espanto, de la novela de misterio, pero en donde se han jugado o donde ha participado los personajes principales del país, en el caso particular el licenciado Felipe Calderón, que afortunadamente ya no es presidente de México, desafortunadamente está ahora en una academia, en una universidad en Inglaterra, supuestamente de asesor o de interlocutor de jóvenes, no sé qué esté haciendo. Pero es él junto con una serie de personajes oscuros que estuvieron manejando la administración, estuvieron administrando la justicia en el país o la persecución del crimen, y que hoy, por efecto de su equivocación, por efecto de su locura, pues el país está en una posición de descrédito internacional. No solamente porque el personaje principal de esta película de género negro estuvo encarcelada durante 5 años y por una determinación de la Suprema Corte de Justicia, de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, hoy está en libertad y está en Francia, en su país de origen, teniendo una serie de entrevistas. Se ha vuelto un personaje famoso, por eso decimos que este personaje pues seguramente pronto aparecerá en películas, se harán películas de esta joven que tuvo la desgracia de venir aquí a México y verse involucrada supuestamente en el crimen organizado. Así que lo que alrededor de esta misma historia cabe señalar que poco antes de esto o durante la misma trama de estas peliculescas sesiones filmadas por García Luna, se han visto involucrados también personajes muy importantes de la Secretaría de la Defensa Nacional, como ha sido el general Tomás Ángeles Taojare, como han sido otros comandantes, que en el caso otro comandante, como con el general Gutiérrez Rebollo, y que se han visto involucrados también en asuntos del crimen organizado. También estos personajes están en libertad y los mexicanos, la sociedad en lo general, se queda con la admiración, con la boca abierta de que pues eran culpables y hoy ya no lo son, o no eran culpables y los encerraron, los detuvieron, y hoy recuperan su libertad gracias a la defensa que se hizo de ellos y a las equivocaciones propias del gobierno. Así que pues no sé qué pienses tú al respecto. Sí, buenos días a todo el público, buenos días, Samuel. Han ocurrido cosas que invariablemente
tal y como lo marca la Carta Magna en su artículo 17, en donde dice que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que serán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes. Han llegado incluso a un punto los derechos humanos, la cuestión que es el engrane de la propia impartición de justicia, que dice que el hecho de que una persona esté separada en una casa de resguardo por un tiempo mayor a un mes, en lo que se le arma el expediente bien, y que pues esto es ilegal. El caso de la francesa, si bien existe el delito, fue un joven secuestrado, pero no existía la evidencia suficiente, competente y relevante de que esta persona hubiera participado, pues fue sujeta de libertad y recibida en su país como una celebridad. Creo que la autoridad que arma los expedientes, tenemos el caso de muy reciente del Michoacanazo, y alguien conocedor de esto, un abogado, dijo: no, pues eso no va a prosperar, y no prosperó, porque por dichos o por señalamientos de alguien para salvarse, pues no es suficiente para integrar un expediente en contra de un presunto responsable. Ahora bien, recientemente en Brasil ocurrió una desgracia, que aquí en México hubo el antecedente igual en una discoteca, como fue el Lobombo, en una guardería. La Divin también. En una guardería como lo fue en ABC. Creo que es necesario que los empresarios que se dedican al entretenimiento, a la diversión, a las discotecas y todo, deben de tener la supervisión adecuada, el conocimiento, los hoteles, porque recordaremos también que en un hotel allá de Medio Oriente metieron más gente de la permitida, quitaron los pilares y se desplomó el piso. Volviendo al caso de la francesa, quien ha sido recibida en su país como toda una celebridad, pero ya levantaron voces y dicen, bueno, pues fue ella procesada por un gobierno soberano y todo. Sin embargo, creo que en el ámbito internacional quedamos como México reponiendo los procesos, pero la pasada administración... Recuerda que este caso de Cassés le costó a México la pérdida de un año de exposición internacional en Francia. Había un convenio con el gobierno francés para que durante todo un año México pudiera tener un stand, se diera publicidad en París sobre los productos, sobre el comercio de México, sobre las cosas que podían beneficiar a nuestro país en ese espectáculo o en esa feria internacional que México iba a tener durante un año, y que precisamente por el apresamiento de la ciudadana Cassés se vino abajo. Sarkozy prácticamente no rompió relaciones diplomáticas con México, pero estuvieron a punto de causar una crisis diplomática terrible, ¿no? Es decir, y todo por un aparato policíaco que no cumplió con la normatividad, no cumplió con los principios constitucionales, abusando del poder político, y bajo la dirección todo del presidente Felipe Calderón, porque indiscutiblemente que él era el responsable como autoridad suprema del país de todas las cosas que se suscitaban. Este escenario circense del cual estamos comentando, bueno, pues tiene su origen en el involucramiento también de las fuerzas militares con el crimen organizado. Es
si hace ya muchos años, no sé si tú recuerdes, en el estado de Veracruz, en 1991, hubo un suceso también determinante de pleitos entre la Policía Federal, encargada de la persecución y del combate al consumo y al tráfico de drogas, contra una partida de federales en la comunidad de Tlaliscoyan. Resulta que por un pitazo que dio el sistema de seguridad de los Estados Unidos, de la DEA, al gobierno de México, detectaron el aterrizamiento o el vuelo de un avión que venía de Colombia y que iba a aterrizar en cerca de la población de Tlaliscoyan, y efectivamente ahí aterrizó. Cuando aterriza, ya los federales ya tenían asegurada la zona, y hubo una balacera entre las personas que venían en el avión y de otro avión que también aterrizó en ese mismo momento, que era de policías federales y que no venían más que custodiando el cargamento de heroína que traía ese avión. Entonces se desató una balacera ahí y finalmente el ejército se hizo de la droga y la tuvo bajo su control. Entonces, ese tipo de sucesos que se han dado en México relacionados con las fuerzas militares, también en este sentido de los últimos movimientos, decía yo, fueron apresados el general Dujare, otros 2 generales más que no recuerdo el nombre de ellos, pero que también estuvieron involucrados en el crimen organizado. Se decía que estaban involucrados en el crimen organizado y que finalmente por falta de pruebas, por falta de evidencias, lo soltaron. Cabe señalar que el general Ángeles Dujare fue miembro o estuvo participando en los estudios del programa que iba a implementar en el caso de ganar Enrique Peña Nieto, actual presidente de la República, y que ahora ya con la administración de Peña Nieto pues acaba de salir en libertad. Bueno, ¿En qué nos quedamos con los mexicanos? ¿Qué nos quedamos ante todo este panorama? ¿Qué sientes tú, Toño, cuando ves todo este desastre de administración? ¿Cómo nos sentimos los mexicanos lastimados? O es decir, ¿cómo ves pues las cosas? Mira, Samuel, y creo que el público se debe enterar que efectivamente hay un cambio en la República que se deja ver más apegado a derecho. Sin embargo, no es lo que la gente le gusta o le gustaría que pasara. Como tú tienes conocimiento, yo me he dedicado durante más de 2 décadas a la auditoría pública. Un elemento básico para el auditor es la evidencia. Una norma que establece para que haya caso, para que se sostenga una responsabilidad, es que exista, que haya una evidencia suficiente, competente, relevante y pertinente. Si no existe, pues por el mero punto de un señalamiento, seguramente no prospera. Y fue el caso de Cassés. Ahora el licenciado Felipe Calderón en Estados Unidos, como catedrático allá en Massachusetts, en la Universidad de Harvard. Yo creo que deberá de responder él en cuanto a su administración, si se realizó bien o se enfocó bien la batalla en contra del narcotráfico, el secuestro, la violencia. Tal parece como si hubiera llegado al panal, lo hubiera alborotado y ahora nos deja un estado fallido en contra de esta situación. Yo creo que ya lo dijo el actual secretario de Gobernación, no hay que esperar mucho, pero hay que ir avanzando el poco a poco. Y no basta con solicitar el apoyo de las autoridades federales. Hay que ponernos a hacer las cosas. Creo, tú sabes, recientemente recibimos en un foro
al comisario Iván Arriaga, el policía encargado de la seguridad y de la atención ciudadana aquí en Morelia, un joven que quiere dedicarse, que quiere realizar las cosas, más apegado a la gente, de mayor cercanía, y es la única forma en que yo creo que la autoridad puede ir avanzando para que las cosas se den bien, que se gane la confianza de la ciudadanía, de las personas, en el trabajo honesto, claro y con mucho talento y calidad en el servicio. Sí, indiscutiblemente que todo este panorama se refleja desde luego en la preocupación actual de nuevas autoridades, nuevos jóvenes al frente de la policía municipal, como tú lo acabas de señalar, pero mi problema fundamental o mi opinión en este caso en lo particular es que con toda esta serie de irregularidades que han cometido grandes personajes de la República, administradores del país, como fue el caso de García Luna, y que finalmente cometieron equivocaciones, cometieron errores garrafales que le cuesta a México prestigio y difusión negativa, van a salir, están libres, es decir, no hay nada que los castigue, no hay elementos que los castiguen. Es decir, han cometido crímenes de lesa humanidad en el país y están en libertad absoluta, ¿no? Es decir, hay que recordar que, por ejemplo, Genaro García Luna, en el caso de Cassés, y ya esto ha sido publicado por todos los medios periodísticos y por todas las difusoras, involucró a dos de las principales televisoras en el país, al canal que es dueño Azcárraga y al canal Azteca, ¿no? Que son las dos principales televisoras en el país, que las involucran en un montaje, en un acto teatral, en una repetición supuesta del cómo había sido detenida la señora esta francesa, un día después de que la detuvieron, o 2 días, no sé cuántos, ¿no? Entonces recrean una escena, van los camarógrafos de Televisa y Canal Azteca o Televisión Azteca, van con unos personajes pues muy famosos porque son los conductores de esos programas, y filman como si estuvieran en el lugar de los hechos, es decir, como si en ese momento se estuvieran realizando los hechos. Entonces ese tipo de películas las filman y las dan como una realidad, es decir, como un acto verídico que se da en el momento preciso de la aprehensión de estos personajes que se encontraron delictivos. Eso es un engaño a la población nacional, eso es una burla al pueblo de México. Entonces, y ese escenario montado, ese teatro montado, le sirve a la policía para castigar a una ciudadana francesa que sea inocente o sea culpable, a través de esa maniobra burda, pues está hoy en plena libertad. Efectivamente, Samuel, pero también dice el refrán que es de sabio reconocer. Efectivamente hay un cambio en el país. Yo creo que se reconocen los errores, quedan las dependencias y el Estado mexicano desprestigiado por el asunto, pero yo creo que hay que darle vuelta a la página, hay que continuar. El licenciado Enrique Peña Nieto ha demostrado con esto del pacto por México, de que quiere hacer las cosas, de que va con todo, y que tú hace algún tiempo, Samuel, escribiste sobre perfiles altos y perfiles bajos, y alguien más dijo, no, yo voy a tener puros perfiles altos, y alguien dijo, yo tengo perfiles bajos. Yo diría todavía más allá.
en la administración pública no se trata del perfil alto o el perfil bajo. Hay casos del gobierno panista que pusieron como contralor a un pizzero. Lógico que iba a ver ese pizzero. ¿A un qué? A alguien que se dedica a hacer pizzas. Que yo no tengo nada, es panadero, pues. Es algo verdaderamente permitido. ¿Se puede saber el nombre de esta persona? Pero, pues, ¿qué va a ver esa persona pobre? Pues nada más vino a hacer el ridículo. Entonces, ¿cómo quieren que avance la administración si no colocan a los perfiles adecuados dentro de la función pública? Mira, dentro de la empresa privada, tú sabes que si no das un rendimiento, no generas la utilidad, pues hay una calificación inmediata. Pero no en una empresa privada, es en forma genérica. Yo estoy de acuerdo contigo. Sí. Es decir, cualquier gobernante lo que tiene que hacer es buscar los mejores perfiles para que le ayuden a resolver los problemas, es decir, en sus especialidades. Entonces, aquí sí es importante esa situación. Yo, el objetivo, o cuando menos mi inquietud en este sentido es de que, bueno, estos señores no tenían el perfil para tener el mando de la policía. Claro. No lo tenían. Entonces fueron improvisados, pero ellos siguieron un interés particular. ¿Qué va a hacer la función pública, el gobierno? Y estoy de acuerdo contigo en de que hasta este momento yo tengo el beneficio de la duda con el licenciado Peña Nieto, porque he visto algunas cosas que a lo mejor me llama mucho la esperanza. Mira, hay dos casos recientes, Samuel. ¿Qué se tiene que hacer? ¿Qué van a hacer si esta gente sigue libre como si no hubiera hecho nada malo en su vida, ¿no? Es decir, ¿no va a haber castigo para ellos? Yo creo que, mira, en el caso de la administración actual, la designación del embajador mexicano en Norteamérica que causó beneplácito. Y para todos, y sabemos que no es de la misma filia política del señor presidente de la República. Pero hay que aceptar cuando una persona es reconocida internacionalmente por hacer bien las cosas. El otro, pero no estamos hablando estamos hablando de los resultados que puedan tener. Claro. Toda esta serie de crímenes cometidos que si no llegaron a matar, a asesinar, es decir, sí denigraron a generales de 3 estrellas, denigraron a una señora que no sabemos si fue culpable o no culpable, pero que estuvo en el bote durante 6 años o no sé cuántos, y que hoy está en los escenarios principales en las luces como si estuvieran en Hollywood, ¿no? Es decir, pasa de un punto de ser prisionera a ser estelares de cine ahora prácticamente. Y los culpables del proceso de degradación del país, yo no hablo de esta administración, los culpables de la degradación de este país durante varios años, pero fundamentalmente en el periodo de Calderón, van a continuar paseándose y dando cátedra, como tú decías, en Harvard, cuando tienen atrás una serie de pasajes muy oscuros que realmente debieran estar escondidos si tuvieran un poco de vergüenza. Creo que también hay que guardar cierto positivismo porque todavía somos mucho más los buenos, somos demasiados los buenos que los malos. Y me quiero referir a que un policía, Samuel, no se hace por una designación o como lo haría José López Portillo nombrando general a Durazo cuando no tenía una carrera militar. Y en el avionazo donde perdiera la vida el secretario de Gobernación, pero que iba ahí un gran policía, hecho policía él, José Luis Santiago Vasconcelos. Bueno, pues es el resultado de todo una estrategia inadecuada en donde no puedes tú meter a la cárcel a alguien donde no tienes elementos. No puedes culpar a alguien de corrupción si no tiene los expedientes previos en la mano. Digo, ahí están los resultados magros de la Contraloría, en donde se ha dicho mucho, se
comenta y todo, ¿y dónde están los culpables? ¿No los hay? Pues entonces yo creo que más bien vamos a enfocarnos a trabajar duro por el beneficio de esta ciudad, del Estado y de México, y que hay que continuar el cambio republicano. Yo creo que nos lo merecemos para vivir mejor, para estar más seguros, para tener a nuestra familia plena, con la certeza de que nadie nos va a llegar a asaltar a nuestras casas, a robar lo poquito o lo mucho que hayamos hecho, y hay que darle el beneficio a la autoridad. Aquí, en este estado, yo creo que mucho hemos perdido precisamente por el desacreditamiento de la inseguridad. Hace un momento hablabas tú de altos y bajos perfiles, y indicaba yo que un gobernante tiene la obligación de buscar entre sus conocidos a gente que tenga un buen perfil y que le asegure que la posición que va a desempeñar la va a hacer con respeto, con precisión, con cariño, y que va a tener un rendimiento, positivo. En el caso que tú hablabas, que te referías a la administración de Leonel Godoy, él cometió la torpeza, no solamente de decir esa frase, decir mi gobierno va a ser de bajo perfil, sino de hacer un gobierno de bajo perfil. Y con los resultados que ya estamos viendo públicamente, que ha sido también un escándalo porque se manejan muchas cifras en ceros de recursos económicos, que hay determinación de qué se hizo, cómo se aplicaron, en qué se aplicaron, y cuál fue el resultado de la aplicación. Entonces, esas cosas llaman la atención no solamente a mí como interesado en los asuntos políticos, sino llaman la atención a toda la gente, porque este país ha ido de mal en peor. En los últimos sexenios hemos tenido una degradación consecutiva, constante, de las condiciones socioeconómicas en el propio país. Si nosotros recordamos el último de los gobiernos, que dígase lo que se quiera decir con veleidades que tuvo el presidente López Portillo, pero si tú como analista económico, como contador, como auditor que has sido, si tú checas los resultados económicos de esos años para acá, pues teníamos un crecimiento más o menos regular. Estábamos inmersos en un problema de caja que fue real, de una equivocación que tuvo López Portillo, que repercutió en otros negativamente, que tuvimos una crisis en 1980 y todavía hasta 1982, y que el boom del petróleo por la exportación que tenemos de petróleo, pues se perdió también. Entonces, terminó ese periodo de administración de López Portillo, comienza el de Miguel de la Madrid y comienza una privatización general o genérica de los activos del Estado mexicano, que no paramos. Y todos estamos esperando nada más, o con la esperanza de que cambien las cosas, de que va a cambiar las cosas, de que este gobierno sí va a cambiar las cosas, y seguimos con esta situación. Y los personajes que han hundido al país, los personajes que han desfalcado, que han robado, no solamente no gozan de cabal salud, sino gozan de cabal salud y gozan de muchos millones de pesos que inmerecidamente los tienen, ¿no? Y hablo, por ejemplo, en el caso particular de los expresidentes de la República, que todavía al que acaba de salir, pues todavía le pagan guardias personales, todavía le dan un salario ad perpetuam, es decir, un salario ad perpetuam, y tiene protección, y tiene, las compensaciones naturales de fin de año, ¿no? De su Navidad y de sus gratificaciones. A mí me parece desastroso, ¿no? En un país de pobres, que tengamos esta gente que acumula fortunas y que van en detrimento del aspecto nacional.
Hay que Hoy se reconocer habla, que hoy se habla, por ejemplo, de una cruzada contra el hambre. Dicen contra la pobreza, pero es contra el hambre. Entonces, no podemos seguir de cruzada en cruzada. Tenemos que tener ya, que exigir ya a los gobiernos actuales desde el ámbito municipal, local y nacional, a que efectivamente administren los recursos económicos, como si fueran de ellos, pero al servicio de quienes verdaderamente les pertenece, que es a la sociedad en lo general. Pues yo creo que hay un gran espejo que acabas de comentar y que es necesario voltear hacia él para ver y evitar que no nos pase. Bueno, por otra parte, Samuel, tienes conocimiento que los egresados politécnicos en Michoacán estamos solicitando a la Dirección General del Instituto Politécnico Nacional que retome y vea la posibilidad de que se establezcan instituciones educativas en Lázaro Cárdenas y en Zamora, una dedicada a las ingenierías y la otra dedicada a la medicina. Vamos a iniciar con este proyecto para tratar de descargar un poco esas áreas educativas tan requeridas para el desarrollo tecnológico y científico en el Estado. La petición ya fue hecha y bueno, muy pronto vamos a ver los resultados. Eso es una buena noticia, pues, y hay que indicarla pues reiterarla, porque efectivamente la Sociedad Michoacana de Egresados del Instituto Politécnico Nacional, de la que somos partes, compañero y yo, hemos estado buscando y preocupados siempre por el aspecto que reina en la sociedad, de que haya una mejor educación. Nosotros hemos atendido aquí en este programa algunas charlas sobre la necesidad de la investigación tecnológica y la educación, el incremento de la educación, y porque bueno, pues estos dos factores de educación y de investigación están estrechamente ligados con todo el proceso de desarrollo nacional que no hemos tenido. Es decir, porque tenemos una educación muy pobre, tenemos una investigación científica muy limitada, y eso nos permite estar en pasajes orolescos, peliculescos, como los que acabamos de mencionar. Y pues vamos a darle las gracias al auditorio por que nos esté escuchando. Recordarles que de lunes a viernes, a esta hora, se transmite este programa con diferentes compañeros que, reitero, no son entrevistas, es una participación colectiva, es una participación entre los invitados y nosotros, y comentamos, analizamos, desmenuzamos los problemas que están atravesando el Estado, el país, la comunidad en general, con objeto de coadyuvar un poco a la información, a la entrega de la información, para que los ciudadanos hagamos nuestro propio análisis y podamos realmente participar para tener un Estado mejor, un municipio más adecuado, más seguro, y un país en muchas mejores condiciones de las que actualmente las tenemos. Pues agradecerle, Samuel. Muchas gracias. Gracias.